Hoy, aquí en el último relato, vamos a contar la historia de Samuel Montenegro, un hombre que construyó un imperio, pero se encontró perdido en sus propias conquistas, entre encuentros inesperados y momentos de reflexión. Encontró una nueva manera de ver la vida. ¿El éxito realmente nos trae la felicidad que buscamos? ¿O hay algo más importante que necesitamos descubrir? Si aún no estás suscrito al canal, aprovecha para suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna historia inspiradora. Y por supuesto, deja tu like si esta historia te ha conmovido de alguna manera. Samuel Montenegro nunca dudó del poder que tenía el trabajo en su vida. Fue en él donde encontró sentido y satisfacción. Dueño de una cadena de panaderías que dominaba la ciudad, era un hombre de negocios despiadado, acostumbrado al lujo y a la supremacía. Cada día parecía una repetición del anterior, reuniones, decisiones rápidas y la certeza de que el éxito dependía únicamente de su visión y esfuerzo. Sin embargo, en los últimos tiempos empezó a acosarlo un malestar persistente, un cansancio que no desaparecía y un dolor que se instalaba sin motivo aparente. Intentó ignorarlo, pasárselo por alto, como siempre hacía cuando las cosas se complicaban. Pero en el fondo sabía que algo no estaba bien. En lugar de detenerse a escuchar su cuerpo, simplemente se sumergió más profundamente en el trabajo, creyendo que la rutina resolvería todo. Ese día se suponía que sería simplemente otra cita con el médico, algo rápido, de rutina. Pero cuando se detuvo en el semáforo, algo cambió. Un chico delgado, con la camisa rota y los pies descalzos, se acercó a su coche ofreciendo chicle. Samuel lo miró como siempre, con una mirada distante y desconectada. Como si el niño no fuera más que una parte del paisaje urbano que intentaba evitar. Pero algo en esa mirada, en ese momento, hizo que su mano vacilara mientras ponía la marcha. El muchacho lo miró brevemente, sin palabras, simplemente ofreciendo su mercancía con una expresión vacía, como si ya hubiera perdido la esperanza. La escena duró unos segundos. Pero Samuel no sabía que ese encuentro fugaz y simple sería el punto de partida de un torbellino de acontecimientos que cambiarían su vida para siempre. En los días que siguieron, Samuel no podía sacarse la cara de ese niño de la cabeza. Era una imagen vaga, sin muchos detalles, pero algo en esos rasgos le molestaba más de lo que le gustaría admitir. El niño, perdido en medio de la ciudad, parecía tan lejos de todo lo que tenía, tan ajeno al mundo que había construido con tanto esfuerzo. Samuel no se permitió pensar demasiado en ello, después de todo. Tenía sus propios problemas que resolver. Pero ese pensamiento volvió a él la noche anterior a la cita, un destello que no pudo explicar. Cuando finalmente llegó al consultorio, el diagnóstico fue rápido, directo y sin rodeos. Fue algo que no esperaba. El cansancio constante, el dolor que había estado ignorando, todo eso era parte de una condición que era más grave de lo que había imaginado. Samuel intentó mantener la compostura mientras escuchaba al médico, pero en su interior el pánico empezó a tomar forma. ¿Cómo había llegado allí ignorando las señales de su propio cuerpo? El médico habló sobre tratamientos, pruebas y posibilidades. Pero ninguna de esas palabras tenía sentido para Samuel. No podía concentrarse en las instrucciones porque su mente estaba en otra parte, tratando de procesar la realidad de que no tenía el control de él. El hombre que siempre había sabido qué hacer, ahora se encontraba perdido ante algo que no podía solucionar con trabajo, dinero ni ninguna estrategia empresarial. El sentimiento de impotencia era abrumador. Samuel nunca imaginó que un simple malestar podía ser el punto de inflexión en su vida. Y en ese momento sintió que estaba frente a algo mucho más grande que su carrera, más profundo que su estatus o su fortuna, algo que no sabía cómo afrontar. En los días siguientes, la rutina de Samuel comenzó a perder brillo. La cita con el médico, que parecía un simple desvío, se convirtió en un punto de inflexión. Ya no podía mirar su vida con los mismos ojos. Las reuniones, los compromisos, los beneficios, todo parecía haber perdido su sentido.
En el fondo, sabía que el problema que le preocupaba no era solo físico, sino emocional. Se sentía vacío, desmotivado, como si el peso de años de malas decisiones finalmente estuviera alcanzándolo. El trabajo, que una vez había sido su válvula de escape, ahora solo le recordaba lo mucho que se había alejado de lo que realmente importaba. Las largas horas en la panadería, las decisiones que tomaba sin pensar en las personas involucradas. El lujo que lo rodeaba, todo eso ya no parecía suficiente. Fue entonces cuando se acordó del niño en el semáforo. Diego, pensó. El nombre vino sin explicación, como si el niño hubiera dejado una marca indeleble en su mente. Samuel comenzó a cuestionar las decisiones que había tomado, las prioridades que había puesto en su vida. Siempre creyó que el éxito era lo único que importaba, que construir su imperio era su única misión. Pero ahora, al ver su propia fragilidad, todo parecía tan inútil. Empezó a preguntarse si había algo más. Algo que había perdido en el camino, una conexión, un significado que nunca había buscado. La vida parecía exigirle algo que él no sabía cómo darle. Una noche lluviosa, sucedió algo inesperado. Samuel estaba en casa, sentado en la sala, solo, cuando sonó su teléfono. Era un mensaje de un número desconocido. Cuando lo abrió, su corazón dio un vuelco. Era una foto de Diego, el niño del semáforo, sentado en un banco del parque, con la leyenda, «Él te necesita». Samuel se quedó allí, mirando la pantalla, tratando de entender qué significaba. ¿Quién envió el mensaje? ¿Y por qué aquel muchacho, al que había prestado tan poca atención, ahora parecía estar de algún modo vinculado a su destino? La sensación de incomodidad se intensificaba con cada segundo que pasaba. ¿Cómo pudo aquel muchacho que vivía en la calle convertirse en una parte importante de su vida? No tenía respuestas, pero algo dentro de él le decía que ya no podía ignorarlo. Algo dentro de él se estaba rompiendo. En los días siguientes, la obsesión por comprender ese contacto fue creciendo. Samuel decidió buscar a Diego sin saber aún exactamente qué buscaba. La vida, para él, se había convertido en una cuestión de control y ahora, frente a lo desconocido, no sabía cómo actuar. Cuando finalmente lo encontró, el niño estaba vendiendo chicle en el mismo semáforo. Era como si el destino lo hubiera colocado allí nuevamente para una última oportunidad de redención. Diego lo miró con la misma expresión de antes. Pero ahora algo había cambiado en la mirada de Samuel. No sabía qué hacer con ello, pero sabía que ya no podía alejarse más. ¿Qué representaba aquel niño después de todo? ¿Y por qué sintió que algo necesitaba cambiar allí en ese momento? Samuel, con el corazón acelerado y un torbellino de preguntas, se acercó a Diego. El niño parecía tan distante de todo, tan ajeno a lo que ocurría a su alrededor, como si ya se hubiera acostumbrado a sobrevivir sin esperar nada. Samuel, por un momento, se encontró frente a algo que nunca había experimentado antes, una falta total de control. Era un hombre acostumbrado a dar órdenes, a planificar, a predecir el futuro, pero allí, en ese momento, frente a ese chico, se sintió impotente, sin saber qué decir o hacer. Ofreció cambio por la mercancía, como si eso fuera algo normal, algo que resolvería la situación. Pero en el fondo sabía que no era así. Diego tomó el dinero y, con un gesto rápido, lo guardó en su bolsillo. El intercambio de miradas fue breve. Pero para Samuel, la intensidad fue tan fuerte como un puñetazo en el estómago. Cuando el semáforo se puso verde y Samuel se alejó, sintió una sensación extraña, como si algo hubiera comenzado a cambiar dentro de él. La vida, que siempre había sido una secuencia de pasos lógicos y controlados, ahora parecía llena de lagunas, de incertidumbres. No sabía qué significaba ese encuentro, pero sentía que algo se conectaba de una manera que no podía comprender. En ese momento, ¿la rutina habitual ya no parecía suficiente? Algo se había roto, pero no sabía qué era. Su mundo, que hasta entonces giraba en torno a los negocios y los resultados, ahora se veía invadido por una realidad cruda e inesperada que no podía ignorar.
en los días siguientes. Samuel ya no pudo centrarse en lo que una vez parecía ser el centro de su vida. El trabajo que siempre había sido su refugio. Ahora solo era el reflejo de una vida vacía. Empezó a preguntarse si esa incomodidad física no era solo un reflejo de algo mucho más profundo, algo que había estado evitando durante años. El peso de la soledad, el vacío de sus elecciones, parecía hacerse más evidente. Aquellas interminables horas en la oficina, las cenas formales, los viajes de negocios. Todo se fundía en una rutina que ahora parecía irreal, como si ya no fuera él quien la dirigía. Era como si se alejara de su propia vida, intentando en vano mantener el control sobre aquello que en el fondo sabía que se le estaba escapando en medio de esta tormenta interna. Sucedió algo inesperado. Camila, una mujer de su pasado, ha resurgido. Ella no era solo un recuerdo lejano, sino alguien que de alguna manera siempre había dejado una marca en su vida. Samuel intentó sacarla de su mente, pero ella regresó, de repente, como un fantasma que no sería olvidado. Camila trajo consigo dolorosas verdades sobre lo que Samuel había sido y en lo que se había convertido. Sus palabras, aunque suaves, herían profundamente. Ella habló de sus decisiones, de lo que había dejado de lado para construir su imperio. Lo perdiste todo en nombre de un sueño que nunca fue tuyo, dijo, y esas palabras resonaron en su mente como una verdad incómoda que ya no podía ignorar. Las palabras de Camila continuaron resonando en la mente de Samuel en los días siguientes. Intentó concentrarse en su trabajo, pero ya no podía sacudirse el peso de esa conversación. Lo que ella había dicho parecía ser la clave de todo lo que había estado sintiendo últimamente. Siempre creyó que tenía el control, que sus decisiones eran todas racionales, basadas en su visión del mundo. Pero ahora, mirando hacia atrás, vio cuánto había perdido. Camila no era solo una mujer de su pasado. Ella representaba aquello que él había renunciado. Los momentos, las personas, la vida sencilla que había dejado atrás en nombre de un éxito que ahora se sentía vacío. Ella le hizo ver que lo que él llamaba logros no eran más que prisiones disfrazadas de libertad. Con eso, la presencia de Diego, el chico en el semáforo, parecía aún más significativa. Algo en aquella figura delgada y descalza se agitaba profundamente en su interior. Samuel no sabía cómo, pero había algo que lo conectaba con ese chico de una manera inexplicable. Ya no podía ignorarla. Sensación de que la vida que había elegido estaba lejos de ser la correcta. Las piezas empezaron a encajar, de manera dolorosa y confusa. Samuel sabía que necesitaba cambiar, pero la pregunta que lo consumía era ¿cómo? ¿Cómo podría pasar la página cuando todo a su alrededor parecía indicar que había elegido el camino equivocado? ¿Qué haría con todo lo que había construido si ahora se diera cuenta de que eso no era lo que realmente quería? Samuel pasó días inmerso en sus propios problemas, sin saber cómo actuar. El trabajo, que siempre había sido su válvula de escape, ahora resultó ser una carga. La presión para mantener su cadena de panaderías funcionando como siempre, la necesidad de mantener la fachada impecable, comenzó a volverse insoportable. Pero al mismo tiempo sintió que algo dentro de él se rompía, una barrera que ya no podía ignorar. Las palabras de Camila y la presencia constante de Diego en sus pensamientos lo desafiaron a ver el mundo de una manera que nunca había considerado. No sabía qué hacer con esa sensación de vacío que lo consumía. Pero sabía que no podía seguir viviendo de la misma manera. Fue entonces, en una mañana gris, cuando Samuel tomó una decisión. Necesitaba alejarse, respirar, repensar todo. Decidió viajar a un lugar lejano, donde no hubiera negocios, donde pudiera mirarse sin las distracciones del mundo que había construido. Cuando llegó allí, en medio de la sencillez, algo dentro de él comenzó a calmarse. No era un lugar de lujo ni de poder, sino un refugio que le daba la oportunidad de estar consigo mismo. Fue allí, solo con sus pensamientos, que Samuel tuvo la claridad de que había pasado toda su vida buscando algo que no podía definir.
algo que no tenía nada que ver con el éxito que él creía que era el fin de todo. Mientras estaba en este refugio, Samuel se dio cuenta de que, a lo largo de su vida, había buscado llenar un vacío interno con posesiones materiales y logros profesionales. El lujo y la riqueza que una vez le habían dado una sensación de seguridad ahora parecían vacíos y sin sentido. Pensó en Diego, en las calles, en la vida sencilla y dura que llevaba el chico. ¿Cómo podría ser más libre que el alguien que no tenía nada, que lo tenía todo y al mismo tiempo? ¿Se sentía prisionero de sus propias decisiones? La grandeza de su fortuna no le dio paz, no le dio el sentimiento de realización que tanto buscaba. Fue en ese momento de introspección que comprendió que para cambiar tendría que empezar desde cero, tendría que soltar todo el peso que cargaba. Con el tiempo, Samuel comenzó a desprenderse de aquello que lo aprisionaba. Ya no quería ser el hombre que vivía solo para los negocios y el estatus. Algo dentro de él cambió. Sintió la necesidad de buscar algo más profundo, más verdadero. La sensación de vacío que lo había perseguido comenzó a disiparse mientras miraba su vida con nuevos ojos. No es que fuera fácil. Las tentaciones de regresar a su zona de confort fueron muchas, pero Samuel sabía que la transformación llegaría a través de ese momento de incomodidad. No sabía cómo, pero estaba decidido a volver a ponerse de pie, ahora con un propósito diferente. Y fue en el fondo de su abismo personal donde encontró lo que podría ser el comienzo de su redención. La comprensión de que la verdadera riqueza no estaba en las cosas que poseía, sino en quien se estaba convirtiendo. Cuando Samuel regresó a la ciudad, ya no era el mismo hombre. La transformación dentro de él, aunque silenciosa y discreta, era visible para quienes lo conocían. Ya no le importaba tanto lo que pensara la gente, ni la apariencia de éxito que siempre había trabajado tan duro para mantener. Las panaderías, que una vez fueron el centro de su mundo, ahora eran solo otro aspecto de su vida, no su propósito. Samuel comenzó a relacionarse más con la gente, a escucharla realmente, a mirarla con la misma atención que antes le había prestado a su negocio. Comprendió que, a lo largo de su recorrido, había perdido la capacidad de conectarse, de preocuparse verdaderamente. Pero eso estaba empezando a cambiar. Fue en esta nueva perspectiva del mundo que se reencontró con Diego. Ya no fue un cambio rápido en el semáforo, sino un encuentro genuino donde Samuel, ahora más atento y presente, habló con el niño. Quería entender lo que pensaba, cómo veía la vida. Diego, todavía con mirada desconfiada, comenzó a abrirse un poco más. Hablaron de muchas cosas, de sueños, de dificultades, de la lucha diaria por la supervivencia. Samuel se dio cuenta de que, en muchos sentidos, Diego era más rico que nunca. La sencillez y honestidad del muchacho hicieron a Samuel reflexionar sobre cuánto había perdido a lo largo de los años buscando aquello que creía importante, pero que, en realidad, nunca fue más que una ilusión de seguridad. A medida que pasaban los meses, Samuel comenzó a realizar cambios importantes en su vida. Empezó a disminuir su ritmo de trabajo y empezó a dedicarse más a causas que antes eran invisibles para él. Invirtió en proyectos sociales, ayudó a personas que, como Diego, estaban al margen de la sociedad y se involucró más con su comunidad. Aprendió que la verdadera satisfacción no proviene de crecer cada vez más, sino de tocar la vida de las personas de una manera significativa. Samuel todavía tenía su cadena de panaderías, pero ahora eran solo un medio para un fin mayor, y ya no eran el centro de su existencia. Finalmente comprendió que, si bien el dinero podía comprar comodidad, no podía comprar la verdadera paz mental. Sentía que se estaba reconstruyendo y la sensación de ser útil, de ser parte de algo más grande que él mismo, era lo que realmente le traía felicidad. Conocer a Camila también tuvo un profundo impacto en su transformación. Ella, que una vez fue la mujer que lo desafió a ver el mundo de otra manera, ahora se ha convertido en una amiga y confidente.
Hablaron sobre el pasado, lo que había salido mal y lo que podría ser diferente en el futuro. Samuel no sabía si podrían retomar algo más allá de la amistad, pero en ese momento lo que importaba era que había encontrado en ella a alguien que le ayudaba a comprender las verdades más difíciles de su vida. Ya no buscaba aprobación ni recuperar algo perdido, sino vivir una vida verdadera y auténtica, algo que, en el fondo, siempre había sabido que necesitaba. Pasó el tiempo y Samuel descubrió que el verdadero cambio venía desde dentro. No se trataba de lo que hizo o de las acciones que emprendió, sino de en quien se estaba convirtiendo. Aprendió a reducir la velocidad, a estar más presente y a apreciar los momentos simples de la vida. Las pequeñas conversaciones con la gente, los gestos de amabilidad, sin esperar nada a cambio. Las conexiones genuinas con quienes te rodean, todo esto empezó a tener más sentido que cualquier reunión de negocios o evento social. Samuel se dio cuenta de que, a lo largo de su vida, había acumulado cosas, pero nunca había acumulado lo que realmente importaba: experiencias, conexiones y el valor de ser humano. Un día, decidió regresar al semáforo donde había conocido a Diego. Era hora de volver a ver al chico, pero no solo para una breve charla. Samuel tenía muchas ganas de entender su historia, de acercarse a su realidad de una manera verdadera. Cuando llegamos, Diego estaba allí, como siempre, ofreciendo sus chicles a los conductores. Esta vez, Samuel no se alejó rápidamente, sino que aparcó el coche y salió. Se dirigió hacia el muchacho, y juntos caminaron hasta la plaza donde él solía vender. El silencio entre ellos no era incómodo, sino más bien lleno de una complicidad silenciosa. Allí, sin palabras, algo se había resuelto dentro de Samuel. Ya no necesitaba explicaciones ni redención. Sabía que, en esa reunión, el cambio finalmente se había completado. Lo que Samuel sintió en ese momento al lado de Diego no era algo que pudiera describir con palabras. No fue una gran revelación ni un acto de caridad, sino una conexión profunda y silenciosa, algo que trascendió lo que había aprendido sobre el éxito y el fracaso a lo largo de su vida. La sencillez del momento, el contacto humano sin barreras, el hecho de que finalmente entendiera lo que realmente importaba. Todo eso lo llenó de una manera que nunca antes había experimentado. Samuel dejó ir la necesidad de aprobación, la presión del perfeccionismo, y simplemente estuvo allí en ese momento. Para él, eso era más valioso que cualquier premio o logro que pudiera haber conseguido en años anteriores. Cuando se despidió de Diego, algo dentro de él estaba en paz. Samuel sintió una silenciosa gratitud por aquel muchacho, que sin saberlo le había ayudado a encontrar el camino de regreso a su propia humanidad. En ese momento, supo que el verdadero cambio no provenía de una decisión racional o de un plan elaborado, sino de la capacidad de abrirse a lo inesperado, de dejarse tocar por la vida de una manera que siempre había evitado. Samuel, el hombre que una vez creyó que todo se trataba de control y conquista, ahora comprendía que la verdadera libertad residía en entregarse al flujo de la vida, en confiar en lo que realmente importaba. El impacto de ese cambio fue visible en todos los aspectos de la vida de Samuel. Comenzó a ver a las personas de otra manera, a comprender sus historias, sus luchas y sus sueños. Ya no se trataba de imponerse ni de tener la última palabra en las negociaciones. Se trataba de escuchar, compartir, aprender y crecer juntos. En el trabajo, se preocupó más por el bienestar de sus empleados que por las ganancias inmediatas. La cultura de sus panaderías comenzó a transformarse, creando un ambiente más humano y acogedor. Samuel ahora sabía que el valor de una empresa no estaba solo en el dinero que generaba, sino en el impacto que tenía en las vidas de las personas que la rodeaban. Una tarde de primavera, mientras paseaba por una de las tiendas que ahora funcionaban de una manera más sencilla y sincera, Samuel vislumbró lo que podría ser su vida. Estaba más tranquilo, más presente. La sensación de estar alineado con sus verdaderos valores lo llenó de una manera que nunca imaginó posible, y en ese momento se acordó de Camila.
Sus palabras todavía estaban con él, pero ahora las veía bajo una nueva luz. Camila, la mujer que una vez lo desafió a ver la verdad sobre sí mismo, ahora era una presencia constante en su vida. No como una forma de redención, sino como alguien con quien compartir sus descubrimientos, sus dificultades y, quizás, incluso los nuevos caminos que surgirían más adelante. Con el tiempo, Samuel aprendió a vivir de una manera más liviana. Comprendió que la verdadera satisfacción provenía de decisiones que tomaba con el corazón abierto, no de lo que parecía correcto o de lo que esperaban los demás. Comenzó a estar más presente en su propia vida y a aceptar que no todo podía controlarse. En lugar de preocuparse por la perfección, comenzó a valorar las imperfecciones, ya que eran lo que lo hacía más humano. Sus relaciones con los demás se profundizaron, incluso con su familia, reconectó vínculos que se habían desgastado por su obsesión con el trabajo. El imperio que construyó se mantuvo. Pero ahora, con una nueva perspectiva, ya no se trataba de la búsqueda incesante de más, sino de usarlo de maneras que beneficiaran a quienes lo rodeaban. Samuel sintió que su vida finalmente había encontrado el equilibrio. No fue una vida libre de desafíos ni dificultades, pero ahora sabía cómo afrontarlos de forma más consciente. Ya no se escondía detrás de sus logros o estatus social. En cambio, utilizó su historia para inspirar a quienes lo rodeaban y para demostrar que la verdadera transformación comienza desde dentro. Y, sobre todo, aprendió que cada encuentro, cada persona que se cruzaba en su camino, tenía un propósito. Desde ese encuentro aparentemente casual con Diego hasta las profundas conversaciones con Camila, todo parecía haber sido una preparación para lo que se convertiría. Ya no se trataba de luchar contra lo que la vida nos arrojaba, sino de aprender a navegarlo con honestidad y humildad. Samuel finalmente comprendió que la vida no se trataba de acumular posesiones o reconocimiento, sino de aprender a vivir con propósito. No necesitaba más éxito ni más dinero, porque lo que ahora tenía era algo mucho más valioso, paz interior y una nueva comprensión de sí mismo. Miró hacia atrás y vio que todas sus decisiones, por dolorosas que fueran, lo habían llevado allí al punto de descubrir su verdadera esencia. No fueron sus errores los que lo definieron, sino cómo decidió afrontarlos. Ya no era el hombre obsesionado con los números y los resultados, era alguien que sabía que, al final, lo que realmente importaba eran las historias que se construían a lo largo del camino. Con una sonrisa tranquila y una mirada serena, Samuel sabía que su viaje aún estaba lejos de terminar, pero ahora caminaba más ligero, más conectado con lo que realmente importaba. Sabía que el verdadero cambio no estaba solo en los grandes gestos, sino en las pequeñas actitudes cotidianas, en su manera de tratar a la gente, de verse a sí mismo y, lo más importante, en su manera de afrontar lo que el mundo le ofrecía. La vida ahora tenía sentido y Samuel Montenegro, el hombre que una vez vivió solo para el éxito y el poder, finalmente descubrió lo que era ser verdaderamente libre.